Bueno, un abrazo a la distancia, te bendigo en el nombre de Jesucristo. Qué tiempos más interesantes los que estamos viviendo, qué tiempos, diría yo, tiempos de oportunidad, porque para muchos hablar de crisis es hablar de oportunidad, pero hay otros que hablar de crisis pues es como literalmente decir estoy quebrado, ¿no? Pero quiero hablarte hoy de un proverbio hebreo, diría, ¿verdad? Y está en la Biblia, en el capítulo 23, versículo 7. Y dice, en sus primeras líneas dice, como piensa el hombre, así es él. O sea, que no importa qué es lo que tú estás hablando. La palabra de Dios también enseña y dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero tus pensamientos te gobiernan, tus pensamientos condicionan tu entorno y también tu familia. Entonces, por eso quería recordarte este proverbio y quiero decirte hoy que si tú piensas que la crisis te va a hundir, te va a ahogar, te va a matar o lo que estamos viviendo ahora vino para destruirte, creo que es muy probable que tú termines siendo destruido, yendo a más profundo en la crisis. Entonces, qué importante es que pienses ahora en tus propios pensamientos. Hace 2 semanas compartía sobre la resiliencia, ¿verdad? Cómo podemos sobreponernos, que la capacidad que tenemos como seres humanos de sobreponernos. Y qué importante es entonces tener en cuenta también la palabra de Dios. Quiero leerte en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra de Dios, yo les he dicho, en San Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Entonces, vea qué tremendo es. Una cosa es caminar solo, ¿verdad? Una cosa es caminar solo y otra cosa es caminar acompañado. Si tú tienes a Jesús, si tienes a Dios de tu lado, yo digo que estás seguro, estás viviendo en seguridad, puedes caminar confiado. Pero si tú estás caminando solo, si tú no tienes la confianza para caminar con Dios, para hablar con Dios, ¿verdad? Entonces sí debes de preocuparte. Yo diría que una de tus primeras preocupaciones debe ser el buscar de Dios, ¿verdad? Así es que siempre es más fácil cuando tienes a alguien experto a tu lado, ¿verdad? O sea, si tú vas a emprender un negocio, si vas a emprender un viaje y si tienes un guía, si tienes una persona que tiene conocimiento, tú te sientes más confiado, te sientes más tranquilo. Y quiero decirte que Dios está en control. O sea, no importa todo lo que está pasando en este mundo hoy. No es que a Dios no le importe, sino es que Dios está en control. Y tú dices, bueno, ¿por qué? Alguien podría decir, pero ¿por qué entonces Dios no hace algo para aliviarnos de esta situación? Bueno, hay cosas que se dan porque nosotros mismos las producimos. Nosotros mismos producimos el caos. Por ejemplo, si te empezara a hablar hoy de la problemática de la contaminación, ¿verdad? Es un tema muy amplio y cómo nosotros mismos hemos venido haciendo daño a nuestro planeta. Y luego entonces tenemos las lluvias torrenciales, tenemos los huracanes y tenemos las tormentas, tenemos todo ese tipo de cosas que se ha provocado en cuanto al mismo funcionamiento del hombre. O sea, ¿cómo diría esto? Un comportamiento del ser humano sin responsabilidad. Entonces luego clamamos a Dios, Señor, ayúdanos, por favor, Padre, ayúdanos. Señor, te necesitamos, por favor, mira, haz esto aquí, allá. Pero nosotros somos quienes hemos provocado muchas de estas cosas. Ahora bien, cuando decimos de que Dios está en control, es porque esto ya Él nos había avisado, ya Él en la Biblia está escrito que íbamos a pasar aflicciones, que íbamos a pasar enfermedades y todo este tipo de cosas. Así que no, como cristiano no deberías tomar por sorpresa. Claro, a alguien que no estudia la Biblia, a alguien que no conoce la palabra de Dios, pues todo esto le debería de asustar. Y es probable que muchos estén angustiados. Y por eso hoy quiero decirte
que podemos superar todo esto, podemos salir adelante, podemos sobreponernos a todo lo que ahora está sucediendo. Y yo sé que esta pandemia ha golpeado muchísimo a la familia, a personas directamente de forma individual y a la nación completa. ¿Y qué nación, qué parte del mundo no ha sido hoy de alguna manera ha tenido que ver con esto? O sea, y que ha sido golpeada sus economías, ha sido golpeada las familias, la fuente de trabajo y todo ese tipo de cosas. Pero yo quiero compartirte hoy que sí hay esperanza en Dios. Quiero recordarte la palabra que dice en San Juan 16:33 que te acabo de leer: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Entonces la palabra de Dios nos motiva a que nos animemos, que recibamos paz de parte de Dios. Así es que la decisión es de cada uno. Si tú piensas que Dios no te puede ayudar, pues no vas a recibir ayuda de Dios. Pero si tú crees que Dios sí te puede ayudar, pues yo sí te digo, vas a tener a Dios como mejor aliado y vas a poder salir adelante. Bien, cuando el Señor dice que Él ha vencido al mundo, también ha vencido las crisis, ha vencido la enfermedad, ha vencido la soledad, ha vencido los virus, ha vencido las plagas, ha vencido la deuda. ¿Por qué? Porque Jesús ha vencido todo. ¿Y a dónde lo venció? En la cruz del Calvario. Tú sabes que Jesús murió por ti. Y esto es algo que yo siempre quiero mencionar cada vez que comparto la palabra de Dios. Quiero mencionar, recuerda que Jesús murió por ti, que Jesús murió por tu familia. ¿Para qué? Para que seamos salvos. En primer momento es para que seamos salvos y perdonados de nuestros pecados. O sea, pedimos perdón a Dios y Dios perdona nuestros pecados. O sea, vamos a ser salvos, hemos sido redimidos por Dios, por su sangre preciosa, hemos sido redimidos. Pero también es importante entender de que el Señor no solamente nos dio salvación, no solamente nos dio vida eterna, sino que también nos dio salud, nos dio prosperidad. Y eso es importante entenderlo también. Entonces, no todo está perdido. Jesús siempre vino a dar un mensaje de esperanza y eso es lo que yo quiero que tú recibas hoy. No dijo que iba a ser fácil y esa es la verdad. Nadie la está llevando fácil en este momento. El que dice, no hombre, a mí que me ha ido de maravilla, bueno, puede ser una forma de decirlo, pero todos hemos, de alguna manera, hemos sido afectados, ¿verdad? Entonces, también que no dijo el Señor que no tuviéramos que hacer esfuerzo, ese es otro. No dijo que no tendríamos que entrar en disciplina, no dijo que no tendría que formar nuestro carácter. Y todo esto ayuda para que quizás seamos más disciplinados, para que se forme nuestro carácter. Esto es sumamente importante. Dios nos invita a detenernos a hacer una introspección, o sea, revisión de nosotros mismos. De eso hablé también la semana pasada, de nuestra propia vida, una introspección de nuestra propia vida y buscarle para obtener sabiduría en caso de que no la tengamos, ¿verdad? Eso es importante. En este momento, y que también hablé la semana pasada sobre la sabiduría, creo que son temas que hemos venido tocando, cuán importante es hoy actuar, pero con sabiduría del cielo, con sabiduría de Dios, porque mucha gente confunde entre la inteligencia y la sabiduría. Y puedo poner un ejemplo muy fácil, muy simple, muy sencillo de entenderlo. Por ejemplo, diríamos que un doctor es una persona inteligente, diríamos que un ingeniero es una persona inteligente porque ha alcanzado cierta inteligencia intelectual, diríamos, de alguna manera tiene conocimientos, elevados conocimientos sobre una disciplina, sobre un tema. Pero ¿cuántos doctores mueren con cirrosis por exceso de alcohol? ¿Cuántos doctores están mal de los pulmones por exceso del tabaco, del humo del tabaco o el alquitrán, el químico que tiene el cigarrillo? Y entonces uno diría, ¿es sabio una persona que conociendo y sabiendo el daño
que le hace eso, aún así lo consume. No, no hay sabiduría. Tiene inteligencia, no lo podemos dudar, porque ha alcanzado un alto nivel en una disciplina, pero no hay sabiduría. Entonces, la sabiduría que necesitamos hoy es la sabiduría de parte de Dios para poder vivir y poder salir de esta crisis. Yo te quiero decir que es posible que podamos superarla y la vamos a superar. Claro que no solos. Necesitamos la ayuda de Dios. Quiero seguir caminando acá porque una de las cosas que ha sucedido y que esta pandemia golpeó durísimo, le voy a decir al mundo entero, fue en la parte espiritual. Ni tanto, la gente puede ver y sopesar o evaluar las pérdidas humanas, las pérdidas de las personas que han muerto, de los seres queridos que se nos han ido. O sea, así puede evaluar, o porque perdió un trabajo, porque perdió su negocio, porque se quedó sin finanzas, porque ahora está viviendo al día. Así puede evaluar la crisis y puede evaluar el daño que ha hecho esta pandemia. Pero quiero decirte algo, la gente no está midiendo el daño espiritual que ha hecho realmente esto. Y esto es lo más, le voy a decir, lo más crudo, lo más duro, lo más difícil, porque muchos de verdad que se han separado de Dios, porque se acomodaron, porque dejaron de ir a las iglesias, porque tenían licencia para quedarse tranquilos en casa y algunos para andar de paseíto que medio escondidos, pero ahí de paseítos, ¿verdad? Entonces, el daño espiritual es más grande. Yo sé que cuesta entender esto, lo sé que muchos van a decir, ay, pastor, usted, o sea, no está entendiendo, pero un día lo vas a entender y muy pronto, si no lo has entendido, pero yo espero que ya lo hayas comprendido. El daño espiritual que se ha hecho a través de esta pandemia al mundo entero es superior 20 veces más que todas las vidas humanas que se han perdido. Y por eso, hoy por hoy, las tinieblas han avanzado sobre las familias. Están dañando a las familias, están dañando a los jóvenes, están dañando los matrimonios. Y claro, todos creen que es un problema que surgió ayer. No. Es un problema que ha venido por meses, porque las tinieblas han entrado en las naciones, en los países, en los reinos, en los gobiernos, en las familias. Aún en las iglesias ha entrado las tinieblas y muchos no se dan cuenta, pero le voy a decir, es tiempo de despertar, es tiempo de pensar diferente. Hay que pararse y salir adelante, no es tiempo de quedarse ahí sentado, no es tiempo de quedarse ahí quieto, es tiempo de actuar. Y solamente así es como vamos a salir adelante. Es tiempo de salir a buscar trabajo. Es tiempo de reinventarse en el negocio. Es tiempo de creerle a Dios. Ahora, si tú no tienes a Dios, yo no tengo nada que decirte más que primero buscad el reino de Dios y su justicia, porque la palabra de Dios dice que todo lo demás será añadido, según Mateo 6:33. Ok, entonces, eso es lo primero que tengo que recomendarte. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Cuando te digo que es tiempo de reinventarse, ¿qué te vas a reinventar tú si no tienes ayuda espiritual? Podrías tener un poquito de dinero todavía, pero dices, ¿qué hago con esto? Podrías tener algún recurso, pero dices, ¿qué hago con esto? Necesitas a Dios, necesitas al Espíritu Santo obrando a favor tuyo, a favor de tu familia, ¿verdad? Entonces eso es sumamente importante. Hay muchos también que piensan, Dios me olvidó, Dios me dejó. Y yo diría que más bien ese pensamiento es al contrario. Muchas veces uno que se olvida de Dios, uno que deja, que trata de ignorar a Dios. Pero en Romanos capítulo 8, versículo 35, dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién podrá separarnos? No hay tribulación que nos pueda separar. No hay crisis que nos pueda separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada puede separarnos del amor de Dios. Así que entiende que si tú te sientes que te has separado de Dios, que estás separado de Dios, es porque tú mismo te has apartado. Y es un mero sentimiento, pero no es algo real. Si tú clamas a Dios, si tú oras a Dios, ese sentimiento que tú tienes
ese sentimiento que tú estás percibiendo en ese momento que Dios se ha alejado, no es más que un puro sentimiento, no es la realidad. Dios está ahí. ¿Tú crees que Dios quiere darle la espalda al mundo? ¿Tú crees que Dios quiere darle la espalda a la familia? ¿Tú crees que Dios quiere darle la espalda a los jóvenes? ¿Tú crees que Dios quiere darle la espalda a los matrimonios y a los niños? No, de ninguna manera. A veces es la actitud nuestra la que hace la diferencia. Por eso quiero que pienses que podemos salir adelante. Quiero que pienses que vamos a superar esta situación, esta crisis, ya sea la enfermedad, ya sea aún hasta la misma muerte de un ser querido. Vamos a superarlo, vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante de esta crisis, de la falta de trabajo, de que se haya cerrado el negocio. Vamos a salir adelante. Yo quiero que pienses conmigo y que declares conmigo y lo creas y digas: en Cristo soy más que vencedor. Hay otros que dicen: soy más que vencedor en Cristo Jesús, pero tú puedes decir: en Cristo soy más que vencedora, más que vencedor. ¿Por qué? Porque si tú lo crees, eso es lo que va a suceder en tu vida, en tu casa, en tu familia y en tu entorno. Así es que es importante. Dios siempre proveyó como envió el maná. Por ejemplo, quiero hablarte de esto rápidamente. Dios siempre ha provisto, por decirlo de una manera, ¿cómo sería la palabra? Bueno, el Señor siempre ha dado recursos, ¿verdad? A su pueblo, siempre. En el desierto, por 40 años, a más de 2 millones de personas, el Señor los alimentó con maná del cielo. Y mira, y estaban desprotegidos en el desierto. Había una nube sobre ellos durante el día que les protegía del sol. Mira qué maravilloso eso, que les protegía del sol. Y por la noche tenían una columna de fuego, que les daba calor y les daba luz. Vea qué tremendo. Y eso no fue un día, no fue una semana, no fue un mes, no fue un año. Fueron 40 años. Imagínese usted, 40 años Dios ahí con ellos. Entonces, ¿por qué tú vas a dudar hoy que Dios no te pueda alimentar, que Dios no te pueda proveer alimento? ¿Por qué vas a dudar hoy que Dios no pueda proveerte techo? ¿Por qué vas a dudar hoy que Dios no pueda darte donde te calientes, donde estés abrigado? Si Dios ya lo ha hecho, lo volverá a hacer y lo hará contigo si es necesario. Si tú lo necesitas, Dios lo hará contigo y tú vas a salir de esa crisis. Si has estado en crisis, tú saldrás de esa crisis. En el nombre de Jesús vas a salir de esa crisis. Yo lo creo, solo falta que tú lo creas, porque Dios está dispuesto a hacerlo por ti. Eso es algo muy importante. Mira lo que dice. Hay algo importante que quiero llevarte ya en la parte más espiritual, más profunda espiritual, que dice en Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Quiero que lo tengas en cuenta. Dice: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y cuando estamos hablando aquí de vencer el mundo, de pronto solo pensamos en vencer el pecado, ¿verdad? ¿Tú sabes por qué las personas no pueden dejar, muchas personas no pueden dejar el pecado? Es porque sus pensamientos son como una persona pecadora. Y si ellos se creen pecadores y siempre siguen pecando. ¿Por qué? Porque como dice el Proverbio 23:7, ¿cuál es el pensamiento del hombre? Así es él. Tal es el pensamiento de la mujer, así es ella. Y al final, no importa lo que diga, si su mente está sometida en el pecado, pues va a seguir pensando como pecador, va a seguir viviendo así de esa manera, porque cuál es el pensamiento del ser humano, así actúa. Pero cuando dice la carta de 1 de Juan 5:4, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, entonces, ¿cuál sería la recomendación? Si tú has nacido de Dios, eres un vencedor. Vas a vencer la crisis, vas a vencer la miseria, vas a vencer el problema, vas a vencer la enfermedad, vas a vencer cualquier situación que esta sea, ya sea familiar, ya sea social, ya sea de trabajo, ya sea cualquiera que sea, o de salud. Tú lo vas a vencer, porque Dios dice: has vencido al mundo. ¿Cuándo has vencido al mundo? Si has nacido de nuevo en Dios. Esta es la victoria que vence al mundo, que es nuestra fe. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que esperamos, aunque no lo veamos. Entonces, ¿qué esperamos ahora? Yo espero que mañana será mejor que hoy, porque hoy es mejor que ayer. Y mañana va a ser mejor y pasado mañana va a ser mejor. Yo lo creo, esa es mi fe. La fe es eso, esperar
lo que todavía no veo, lo que todavía no he recibido. Eso es la fe. ¿Y en quién tenemos la fe? En Dios, porque no es el gobierno que te va a resolver la vida, no es el patrón que te va a resolver la vida, no es el dinero que te resuelve la vida, es Dios. Si tienes paz en medio de la crisis, tú vas a estar bien. Si tienes paz en medio de toda la situación que estás pasando, vas a estar bien. Pero si no tienes paz, recuerda cuando empecé a leer ahí en el Evangelio de Juan, vea, si Dios dice, yo les doy mi paz, tengan mi paz, he vencido al mundo. Y si Dios ha vencido el mundo, Cristo venció el mundo y tú has nacido de nuevo, entonces tú eres un vencedor. Según 1 de Juan 5:4 dice, ¿y qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Tu fe ha vencido al mundo y tu fe va a vencer esta situación y tu fe va a hacer que tú avances y tu fe va a hacer que tu familia avance. ¿Tu fe en quién? Tu fe en Dios, porque eres uno nacido de nuevo. Ahora, si no has nacido de nuevo, estás en serios problemas y necesitas entonces encontrarte con Jesús, entregar tu vida a Cristo, decirle, Señor, yo te entrego mi vida. Señor, yo necesito que tú seas Dios y Señor de mi vida. Yo te acepto como mi Señor, yo te acepto como mi Salvador, acepto el sacrificio en la cruz para perdón de mis pecados, pero también para salir de esta miseria, para salir de esta crisis, para salir de esta pobreza, porque muchas veces la pobreza no es asunto externo, sino un asunto interno, es un asunto de la mente. Hay gente que piensa que no puede salir de donde está y ¿sabe qué? No va a salir porque esa es su forma de pensarlo. Pero yo te digo, eleva tu pensamiento no a tus condiciones, sino a la condición de Dios. Quiero que escuches bien esto. Eleva tu pensamiento no a tus condiciones, sino a la condición de Dios. No a tus posibilidades, sino a la posibilidad de Dios. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? O sea, una es pensar que yo puedo superarme, que yo puedo avanzar conforme a mis capacidades, conforme a mis posibilidades. Pero otra cosa es pensar que yo puedo salir de aquí, que yo voy a superar esta crisis, que vamos a salir adelante, que vamos a salir con nuestras familias, que vamos a vencer. Cuando pienso en las posibilidades de Dios, cuando pienso en lo que Dios puede hacer por mí, yo también estoy pensando en lo que Dios puede hacer por ti, en lo que Dios hará por ti, en lo que Dios ya ha hecho por ti. Ahora, fuera todo temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Así que deja que Cristo sea Señor en tu vida y entonces el perfecto amor de Cristo echará fuera todo temor. Porque una de las cosas que más daño ha hecho no es el virus en esta pandemia, no es el COVID, sino más bien es el miedo en que se sometió toda la población de los diferentes países. Un miedo fatal, una cosa terrible, y que cuando usted hace un análisis de las medidas que se tomaron y de la recomendación que dijeron, hay mucha gente que no debió morir, hay muchos doctores que no debieron morir, hay muchos padres que no debieron morir, hay muchas madres, hermanos y hijos, nietos, abuelos que no debieron morir, pero las recomendaciones no fueron buenas desde el principio. Ahora, no es que vamos a culpar a alguien, es que nadie lo sabía, o sea, no había un principio, no había una experiencia sobre ese virus. Ahora ya estamos sabiendo cómo tratarlo, sabemos que muchas veces, a veces ni siquiera hay que ir a la clínica. O sea, es importante, pero ya ahora tenemos conocimiento. Es tiempo de dejar el miedo, es tiempo de dejar el temor, es tiempo de vivir. No es descuidarnos, como lo he dicho en otro momento, no, siga viviendo de la forma higiénica que ha vivido, mejor todavía, busque siempre mejorar su forma de aseo, de salud, de higiene, su comportamiento natural, debe ser una persona muy limpia en todo. Entonces eso te va a dar seguridad del cuidado y la protección que tienes para ti, también para tu familia, no solamente por un virus, no solamente, sino por muchísimos. Mire, en este momento, estadísticamente, hay muchísimo menos incidencia, escuche bien, mucho menos incidencia de gripe. Y uno diría, ¡qué maravilloso! Claro, ¿por qué? Porque todos nos lavamos las manos, lo cuidamos de no tocarnos la cara, mantenemos una distancia incluso en la familia, mantenemos una distancia y todos nos cuidamos, pero ya está bien de seguir con miedo, no está bien, o sea, ya está bien, hay que dejar eso, hay que soltar eso y hay que vivir con libertad, porque muchos
Como dije en alguna de las prédicas, endiosaron tanto al virus, endiosaron tanto a la enfermedad, que se metieron allá y dijeron, de esta Dios no me guarda, así es que yo me tengo que guardar, de esta Dios no me cuida, de esta Dios no me protege, así que tengo que protegerme. Pero gracias a Dios hay una cantidad de personas que pudieron manejar las cosas diferentes y no les ha hecho tanto efecto el poder estar ahí, ¿verdad? Sin salir, el estar en sus casas. Y bendito Dios sea por eso. Bendito Dios realmente, porque yo creo que también la prudencia debe de ser. Si yo desconozco algo, si yo no tengo confianza en algo, yo voy a hacer un alto. Y yo en eso también lo puedo entender. Así que quiero ir terminando. Mira lo que dice. Déjame ver. Mira lo que dice segunda de Samuel, capítulo 22, 28. Esto es David hablando, dice, a la gente humilde le concede, a la gente humilde le concede la victoria, pero a los orgullosos los hace salir derrotados. Dios mío, tú alumbras mi vida, tú iluminas mi oscuridad. Con tu ayuda venceré al enemigo y podré conquistar. Vea qué tremendo. O sea, ¿con quién? Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Tenemos un enemigo común en este momento. O sea, con la ayuda de Dios venceremos al enemigo y podremos conquistar nuestra vida de nuevo, nuestra forma, nuestra libertad, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo la palabra del Señor, tus enseñanzas son perfectas, tu palabra no tiene defecto, tú proteges como un escudo a los que buscan refugio en ti. Por eso desde el principio te digo, Dios es la respuesta. Si tú no tienes a Dios como esa protección, ese aliado para vivir, para caminar, para avanzar, probablemente tienes que hacer un alto en el camino y tienes que tomar unas decisiones determinantes para tu vida. Esto no solamente es para el adulto, para el adulto mayor, para la gente madura, la gente joven. Esto es para todos. Esto es para todos. Todos necesitamos a Dios de nuestro lado. Todos necesitamos confiar en Dios. Todos necesitamos saber que Dios está atento para ayudarnos, para cuidarnos. Quiero hablarte entonces. Ciertamente todos queremos superar la crisis y salir victorioso. Todos queremos, realmente, todos queremos salir adelante. Todos queremos vencer esto. Eso es lo que yo creo. Todos queremos vivir seguros. Todos queremos vivir confiados. Y eso solamente podemos hacerlo si realmente confiamos en Dios, que Él nos librará de todo mal y que Él ya ha vencido al mundo. Quiero hablarte de la humildad que nos habla de David, ¿verdad? Entonces, número uno, y quizás te voy a tocar 5 puntos rápidamente sobre esta temática de cómo podemos actuar, cómo podemos, en este tiempo que es tan interesante, ¿verdad?, que estamos manejando, cómo podemos actuar. Número uno, seamos humildes, actuemos con humildad. Porque mucho de lo que probablemente dijimos hace 4 o 5 meses, a veces hemos tenido que decir, mire, me estaba equivocado yo con eso, ¿verdad? Muchas de las acciones que tuvimos o hicimos hace 6 meses atrás, muchos hemos tenido que reconsiderar y decir, mira, me equivoqué en eso, ¿no? Pero tener la humildad para reconocerlo también. En la crisis que estamos viviendo hoy, como hemos visto, no hay nada material que la pueda detener, no hay dinero que salve a las personas, ni poder que pueda frenar esta enfermedad. Pero hay algo que sí puede cambiar nuestra vida y es ser humilde y reconocer a Dios, reconocer su autoridad, poderío, soberanía, así como muchos gobiernos y autoridades lo han hecho. Hoy nuevamente lograremos más por nuestra humildad que por lo que somos o tenemos. La humildad trae la victoria, según nos dice David ahí en segunda de Samuel. O sea, nos recomienda que Dios siempre va a estar atento para librar al humilde. Así es que ese es un camino para seguir. La decisión pues siempre será tuya. Así que número 2, recurramos a la palabra de Dios. Y esto es sumamente importante, porque la palabra de Dios ilumina nuestra vida. Dice el Salmo 119 y menciona lo siguiente: lámpara es a nuestros pies
tu palabra. O sea, ¿qué sucede? No podemos avanzar si no vemos, ni podemos superar obstáculos en plena oscuridad. Es como jugar a la gallina ciega, ahí, tocando si andamos en oscuridad. No se trata de eso. Dice la Biblia que la palabra de Dios en el Salmo 119, dice que lámpara a nuestros pies es su palabra. O sea, ahí está la luz que nosotros necesitamos. Si estamos viviendo un tiempo incierto, métase en la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios. Te recomiendo, por cierto, el Salmo 119 es uno de los capítulos más largos de la Biblia, por así decirlo, pero te lo recomiendo que lo leas porque te va a hacer el énfasis que te va a dar es en la palabra. Cuánto necesitamos la palabra y también creo que te va a ayudar muchísimo para afirmarte en Dios. Así es que el Salmo 119, ahí lo tienes como tarea. Y no podemos avanzar si no vemos, ni podemos superar obstáculos, como te dije antes. Y entonces muchos están ciegos. No es que están ciegos porque no ven ahí cerca eso, sino que no están viendo lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Y por eso su desconfianza, por eso su ansiedad, por eso la angustia, la desesperación y la enfermedad. Y como les dije antes, nada ha hecho más daño que el miedo, que el temor que les ha aterrorizado de una manera increíble, y eso les ha minimizado, les ha consumido, no han podido avanzar. Pero bueno, siempre hay esperanza, y he venido a hablarte hoy de que hay esperanza para salir adelante. Así es que, en tercer lugar, pidamos ayuda a Dios. A veces nos hacemos muy arrogantes creyendo que nosotros podemos avanzar solo porque tenemos recursos, porque tenemos conocimiento, porque tenemos intelectualidad, porque hemos crecido, porque tenemos experiencia. Olvídate de eso. Mira, mucha gente con dinero, con mucha riqueza, mucha plata, hoy ya no está. Se lo llevó el virus, se enfermaron y se murieron. ¿Y qué pasó con el dinero? No los pudo salvar. No los pudo salvar, sus familias no pudieron hacer nada, teniendo muchísimas propiedades, pudieron haberlas cambiado por la vida de un ser querido, pero no pudieron hacer nada. Entonces necesitamos la ayuda de Dios. Este es el tiempo, de verdad que con humildad busquemos a Dios. Entonces, muchos en algunas crisis lo primero que hacen es salir corriendo al banco y pedir ayuda de dinero a un amigo, a un abogado, incluso hasta el horóscopo. Es verdad, muchos cuando están en ansiedad y están incluso, ¿y qué pasará? ¿Y qué dirá el horóscopo? ¿Qué dirá el horóscopo? ¿Qué dirá Piscis? ¿Qué dirá, no sé, qué otros horóscopos? Tauro, ¿qué dirá? No sé qué, no me diga que usted no lo ha leído, que usted no lo ha visto. O sea, ojalá que usted no esté confiando en esas tonterías. No voy a decir otra palabra. Ojalá que usted no esté confiando en eso. Recuerde que eso es vano. Dios es quien tiene la respuesta. Además, a Dios no le agrada ese tipo de cosas que no son de cristianos. Si usted no es cristiano, está bien. Eso está bien. Lo que no son cristianos, los que no tienen fe en Dios, los que no conocen el plan y propósito de Dios, practican todas esas cosas, como viven haciendo... como eso, echando suerte, jugando lotería, jugando juegos de azar. Si usted no es cristiano, no importa, usted puede hacer eso, no hay problema, porque a usted le da poco el juicio que puede venir de parte de Dios. Pero si usted es cristiano, usted es una persona que debe actuar diferente, ya debe dejar esas cosas que realmente no tienen mayor sentido. Así es que nuestra esperanza debe estar puesta en Dios. Para ir terminando, número 4, obedezcamos la enseñanza, porque de nada sirve que usted saca un rato, se sienta, voy a escuchar palabra de Dios, y dice, debe haber un consejo de parte de Dios hoy. Sí, claro que lo hay, pero si usted no quiere obedecerlo, usted no lo obedece, simplemente le entra por un oído, le sale por el otro, se llenó la cabeza de conocimiento, pero usted sigue haciendo lo que le da la gana, le sigue igual. Entonces no hay ningún cambio, no va a haber ningún cambio en usted. Y eso es lo que sucede en muchos cristianos, que van y van a la iglesia, pero solo son gente de iglesia, pero no son convertidos. No tienen una relación plena con Dios, no viven en obediencia. Y entonces, claro que la crisis los va a azotar y los va a azotar y los va a golpear, porque realmente viven una obediencia a medias. Escuche, una obediencia a medias es una gran desobediencia. Así es que
pues le animo que cambie, que avance la otra mitad, ¿verdad? Que el otro 50% y se convierta en un verdadero cristiano. Y si no es cristiano, pues conviértase en cristiano, acepte a Cristo como su Señor y cambie su vida, cambie su forma de pensar. ¿Sabe cómo va a cambiar su forma de pensar? Con información. ¿Sabe quién lo metió en el miedo, en la crisis emocional? La información, las noticias negativas, una tras otra, que este se contagió, que el otro se va a morir, que esto y lo otro, y ahí se metió. Entonces, cambie esa información por información buena, métase en la palabra de Dios, empiece ahí por leer un capítulo de Proverbios todos los días, eso le va a ayudar, y luego puede empezar por leer la Biblia desde el principio, desde Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Josué, y ahí sigue usted leyendo todo. Y entonces usted va a saber y va a conocer a Dios tal y como Él es. Por la misma historia, historias reales que están ahí. Cosas que sucedieron. No son fantasías, no es filosofía. No es una invención humana. Ahí está la palabra, ahí está la historia escrita. Y hay un pueblo que testifica, se llama Israel, que tienen un Dios vivo, que los sacó de Egipto para que vivieran en libertad. En una tierra que fluye leche y miel. Y eso es lo que nos espera también a nosotros. ¿Sabes? A ti te espera tremenda bendición. Si tú lo crees, dice amén. Tu familia está protegida por Dios. Ninguna enfermedad le va a tocar. Nada le va a hacer daño. ¿Por qué? Porque el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y tú y tu familia habitan bajo el abrigo del Altísimo. Alguien debería decir amén. ¿Sabes por qué? Porque esa es nuestra fe, esa es tu fe. Y eso es lo que nos ha mantenido guardados, protegidos. Porque Dios nos guarda. Porque nadie nos puede tocar. Nadie te puede tocar. Tu familia no será tocada. Tu casa no será tocada. ¿Sabes por qué? Porque Dios envía a sus ángeles para que te guarden, te cuiden, te protejan y nada malo te va a pasar. ¿Y sabes qué? Este es el tiempo para que tú prosperes. ¿Tú qué crees? El que no cree, no. El que no cree, siga ahí. Yo le diría, cambia y crea. Pero si no quiere creer, pues es el mismo esfuerzo que hay que hacer para creer como para no creer. En esto se implica la fe. Porque hay gente que cree que esto vino para hacerle daño, para destruirlo, para matarlo, para eliminar su familia. Y eso es fe y va a funcionar. Pero si tú crees que esto vino para darte una oportunidad de crecimiento, para poderte desarrollar, para poder sacar lo mejor de ti, sí, lo mejor de ti, entonces así también va a funcionar la fe para bien. Entonces la fe puede funcionarle para mal a alguien y a otro le puede funcionar para bien. Es el mismo esfuerzo, tú decides a qué lado hacerlo. Yo te recomiendo que lo hagas para bien y que creas que Dios tiene solución para ti, que Dios va a cuidar tu familia, que vamos a prosperar y vamos a salir adelante, que vamos a entrar en la obediencia completa y plena al 100% en la palabra. Y eso entonces va a traer los frutos, va a traer respuesta a nuestra integridad, a nuestra santidad y a nuestro esfuerzo. Número 5 y termino. Refugiémonos en Dios. No hay más refugio, no hay nada. Olvídate mucho si te refugias en los bienes son pasajeros, se fueron. Si te refugias en tu propia salud, podría atacarte la enfermedad. Si te refugias en los conocidos, podrían fallarte. Dios no te va a fallar, refúgiate en Dios. Esa es la clave, refugiémonos en Dios. ¿En qué lugar quisieras estar ahora? Protegiéndote de la enfermedad, de la deuda, de la incertidumbre, de los rumores de muerte, de la guerra. Dios es vida, Dios es prosperidad, Dios es seguridad, Dios es amor, Dios es sabiduría, Dios es carácter también. Porque mira, a veces nosotros decimos, oh sí, yo puedo, yo voy a salir adelante, no le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo a nada. Pero nos arrinconamos. Y si alguien nos pide ayuda, ay, no puedo salir, yo estoy más bien para que me ayuden. Por favor. Entonces, Dios es carácter también, carácter firme. Dios es control, Dios es dominio, Dios es poder, Dios es conocimiento, Dios es abundancia. Por eso los que creemos en Dios y esperamos en Él, no estaremos en crisis, jamás entraremos en crisis. Alguien debe decir amén ahí en tu casa. Alguien debe decir amén, sí, pastor, no vamos a entrar en crisis porque Dios es control, Dios es dominio, Dios es poder, Dios es abundancia. Y podríamos decir muchísimas cosas, no tendríamos todas las palabras para describir cuán grande es Dios, cuán maravilloso es Dios. Déjame entonces ir terminando. Para aquellos que se sienten abatidos completamente, recuerda que todos estamos luchando.
según dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante luchando por alcanzar esa meta. Pues para eso me salvó Jesucristo, hermanos. Yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he corrido, en lo que quedó atrás, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Así es que esto no es que ya lo hemos logrado todo. No es que yo, ahí va a decir, alguien puede decir, pastor, pero usted habla como que si todo lo está llevando de maravilla, ¿no? Usted no tiene problemas, usted no tiene... Sí, estamos viviendo en el mismo mundo. Sí, estamos viviendo probablemente en el mismo país o en el país vecino. Pero ¿sabes una cosa? Yo tengo una forma de ver las cosas, una forma diferente. Yo creo que Dios y yo somos más que cualquier multitud. Yo creo que yo dependo de las capacidades de Dios y no de las mías. Yo creo que yo dependo de las provisiones de Dios y no de las mías. Entonces, si tú haces lo mismo, Dios va a proveerte y tú vas a estar en control porque Dios está en control. Dios es tu amigo, quiere ser tu amigo. Si no lo tienes como amigo, dile, Señor, yo quiero que seas mi amigo. Yo quiero terminar con esto, te lo aseguro. Quiero terminar con esto ahora. Quiero que recuerdes esto. Dijo el salmista, en el capítulo 27, versículo 10, dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Escucha bien. Entonces, aunque todo te parezca estar mal, porque no habría nada más difícil que siendo tal vez un adolescente o alguien dependiente de los padres, que lo dejen los padres, que lo dejen a su propia suerte el papá y la mamá cuando todavía es una persona dependiente. Pero el salmista dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Esa es la seguridad que tenemos que tener, que aunque por muy mal que nos haya ido con esta situación, por muy mal que en un momento la estemos pasando, con todo Dios es tu salvador, Dios es tu proveedor y Dios guardará de tu vida, de tu alma y también de tu cuerpo y también de tu familia. Alguien debería decir amén ahí donde se encuentra. Y por último, quiero decirte algo más trágico, unas palabras que salieron de un hombre que estaba abatido en algún momento, y dijo estas palabras, tal vez tú las recuerdes. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Alguien debería decir ahí en casa, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y en el versículo 27 del capítulo 19 de Job dice, el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Qué quiero decirte con esto? Que aún en medio de la tribulación, que aún en medio de los problemas, que aún en medio de la crisis, tú tienes que tener esperanza como Job tuvo esperanza. Y te recomiendo que leas el capítulo 19 completo de Job. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo vamos a ser levantados. Aún de esta crisis vamos a ser levantados. Aún de esta situación adversa vamos a superarla. Y entonces en unos días, en unos meses o no sé cuánto tiempo, solo será una historia que contar. Y diremos, bueno, mira qué tremendo. Ya es parte de la historia, ya tenemos historia que contar. Porque podemos evaluar lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, las decisiones que se han tomado, las buenas, las malas, las acertadas. Ya podemos hablar de eso, pero no hay nada, no hay mucho viendo hacia atrás, sino como dijo el apóstol Pablo, puesto la mirada hacia adelante, hacia la meta, hacia las promesas de Dios. Dios es bueno, Dios te ama, Dios ama a tu familia y quiere lo mejor para ti. Si lo crees, tú puedes decir ahí, amén, amén, pastor. Yo digo amén porque yo sé que Dios me ama, pero también sé que Dios te ama. Yo sé que Dios ama a mi familia, pero sé también que Dios ama a tu familia. Yo sé que Dios es mi proveedor, pero yo sé que también Dios es tu proveedor. Yo sé que las provisiones de Dios son inagotables, pero también tú debes de saberlo y que nada te faltará,
No te acostarás con hambre porque te haga falta alimento. No tendrás falta de medicina si la necesitas. No te irá mal. ¿Por qué? Porque Dios es tu cuidador, es tu protector. Dios es tu sanador. Dios es el que te guarda. Dios es el que te protege. Y nada malo te va a suceder ni a ti ni a tu familia. Alguien debería decir amén ahí en casa, ahí donde se encuentre. Alguien decir, yo recibo esa palabra es una palabra para mí y voy a vivir confiado y sé que voy a salir de esto. Vamos a salir de esto, lo vamos a superar. Así es que solo quiero recordarte y cierro de esta manera. Recuerda, tal es el pensamiento del hombre, así es él. ¿Cuál es el pensamiento de la mujer? Así es ella. Así es que cuida tus pensamientos y piensa como un verdadero cristiano, como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Y entonces juntos nos volveremos a ver y diremos, cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Que Dios te bendiga. Permíteme y déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús. Renueva la fuerza de tu pueblo y la convicción, la fe sobre cada uno de los que están escuchando ahora. Bendice su familia, sus hogares. Bendice a sus niños, a sus jóvenes, sus niñas, a su familia, a sus parientes. Bendíceles, Padre, en el nombre de Jesucristo. Hoy, Señor, declaro que tu propósito se cumple en la vida de cada uno de ellos. Bendito sea tu nombre, Señor, y benditas sean las familias en toda la tierra, pero sobre todo aquellos que me están escuchando ahora. Les bendigo en el nombre de Jesucristo y declaro prosperidad, cielos abiertos de par en par. Y declaro que el cielo y la tierra se ponen de acuerdo para bendecirte. El este y del oeste, el norte y el sur, llegarán las bendiciones para ti y las recibirás y las vas a disfrutar, porque como dijo Job, tus ojos lo verán. Porque en medio de la crisis Dios se va a glorificar en tu vida y en tu familia. Si hay algún enfermo, reciba sanidad ahora en el nombre de Jesucristo. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Que tu familia sea sana ahora en el nombre de Jesús. Que tu familia sea sana, sea libre de todo problema de la mente, emocional, estrés, depresión. En el nombre de Jesucristo lo cancelamos ahora, lo anulamos y declaramos la sangre de Jesucristo sobre ti para sanarte, para limpiarte, restaurarte en el nombre de Jesús. Gracias doy a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho. Será hasta la próxima y un fuerte abrazo.